habla de cuándo inició este reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Lo hemos comentado varias veces, es importante conocer un poco acerca de la historia del pueblo de Israel para comprender lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y tenemos que entender que para este periodo de la historia de Israel, el reino estaba dividido en dos. El reino del norte, que tomó el nombre de Israel, y el reino del sur, que se conocía como el reino de Judá, aunque eran dos tribus, la de Benjamín, la de Efraín y la de Judá. Entonces dice que Oseas era rey de Israel cuando comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, era muy joven realmente, y reinó en Jerusalén 29 años. Quiere decir que su reinado también fue grande, amplio en edad. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Pero algo destacaba a Ezequías de los demás reyes que habían reinado antes que él. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto es muy importante destacar por lo que vamos a continuar leyendo, que una persona que busca hacer lo recto delante de Dios, a Dios nunca se le va a olvidar lo que hemos hecho por Él. Amén. Dice, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos. El pueblo de Israel, de Judá, también se había desviado de buscar a Dios. Y entonces en lugares altos edificaban especies de altares donde adoraban a deidades cananeas, de las cuales Dios les había dicho que se cuidaran, que esa práctica era una parte de la razón por la que Dios expulsó a esos pueblos de esa tierra. Y el pueblo de Israel tenía un pacto, un juramento con Dios de buscarle solamente a Él. Entonces Ezequías, en su celo por las cosas de Dios, quitó esos lugares y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera, que era esa deidad, e hizo pedazos incluso la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Si nos remitimos al libro de Éxodo, recuerden que en el transcurso del periodo que estuvieron viviendo en el desierto, el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y dice que Dios envió serpientes venenosas, y por medio de las serpientes mucha gente murió, hasta que el pueblo clamó nuevamente a quién. Y entonces Dios le dio una instrucción a Moisés, le dijo, mira, fúndete con bronce una serpiente y levántala en alto en un madero. Y todo aquel que sea mordido por una serpiente, ¿qué iba a hacer? Iba a mirar hacia la serpiente e iba a ser sanado. Era como el antídoto. Uno veía a la serpiente, pero no era la serpiente la que sanaba. ¿Quién era? Era Dios. Era una analogía de Dios respecto a lo que iba a suceder con Jesús, que iba a ser colgado en un madero, y todo aquel que pusiera su fe en Él iba a llegar a ser sano. Pero desgraciadamente la gente se desvirtúa como hoy en día, que adoran cosas que a Dios no le agrada. Dice, ¿por qué hizo pedazos la serpiente, esa serpiente que había hecho Moisés? Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. Quiere decir que algo que había servido para bien, ahora servía para mal. No entendía el pueblo que Dios era el que les había dado esa señal, y ellos le quemaban incienso como si la serpiente tuviera algún poder. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él
entre todos los reyes de Judá. Se está refiriendo al reino del sur. Algo muy especial era el rey Ezequías. ¿Pero qué es lo que lo hizo especial? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y por esa razón Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía y prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Esta es la introducción para entender qué era cómo era este rey delante de Dios. Ahora, hay algo interesante. A Ezequías le tocó vivir un periodo difícil. Veíamos que era un hombre que tenía un corazón recto delante de Dios, que le buscaba, que tenía celo por las cosas de Dios, pero el tiempo que le tocó vivir fue un tiempo de angustia, un tiempo de aflicción. ¿Por qué? Porque se avecinaba la guerra. Había un reino más en el norte, los asirios, que empezaron a expandirse, a crecer. Es como todos los gobiernos humanos que prosperan, creen que son dueños de todo y que pueden hacer lo que ellos quieran. Los asirios eran así. Y Ezequías se rebeló en contra del rey de Asiria y no le sirvió. Pero no se iban a quedar los asirios así que se preparaba la guerra. Se preparaba algo difícil para tanto el reino del norte de Israel como para el reino del sur. En el verso 9 nos dice, en el 4.º año del rey Ezequías, que dijimos que empezó a reinar a los 25 años, y el 4.º año quiere decir que ya casi iba a cumplir los 30. Que era el año 7.º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, que era la capital del reino del norte, del reino de Israel, y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6.º de Ezequías, el cual era el año 9.º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Cuando sitiaban una ciudad, el ejército enemigo le cortaba todo canal de suministros a la ciudad. Quiere decir que no iban a traer alimentos, que a veces no había agua para beber, que la gente que estaba en la ciudad tenía que rebuscar y buscar con qué alimentarse, con qué tomar agua. Se daban casos horribles de canibalismo, la gente moría de hambre. La guerra siempre ha sido horrible en todas las edades. Lo peor del hombre se ha manifestado en las guerras. Y así que después de 2 años de sitio, imagínense 2 años de suplicio de la ciudad del norte, cayó Samaria y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6.º de Ezequías, la cual era el año 9.º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria. Fue cuando los asirios se llevaron a los israelitas del norte y se los llevaron a otra tierra, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios. Ahora, siempre hay un porqué. ¿Por qué les fue tan mal? ¿Por qué se los llevaron cautivos? ¿Por qué destruyeron sus ciudades? Porque no atendieron la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado, ni las habían puesto por obra. Entonces, hay un dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas ¿a qué? A remojar. ¿Qué significa este dicho? Pues es que, mira, si estás viendo que al vecino le está yendo mal por cierta circunstancia, ponte a pensar, no vaya a ser que a ti también te vaya a pasar lo mismo. Ezequías en el reino del sur vio lo que le pasó al reino del norte, y entonces él tenía que poner
más su confianza en Dios, porque sabía que los asirios no se iban a detener, sino que también iban a querer venir en contra de él. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, ya casi tenía 40 años Ezequías cuando subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Que era un pacto que se hacía en la guerra para que no los invadieran. Ellos tenían que pagar un tributo y era una cantidad, estamos hablando, era una cantidad muy grande de dinero que tuvo que pagar Ezequías para comprar la paz con el rey de Asiria. ¿De dónde sacó Ezequías esa riqueza, ese dinero? Dice en el verso 15: dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, tanto en la casa de Jehová como en su propio palacio, todo lo que era de valor se lo llevaron los asirios. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces. Estos nombres, que eran difíciles de pronunciar para los judíos, porque eran nombres asirios, no hablan tanto de nombres de una persona, sino de funcionarios del reino asirio que venían en contra de la ciudad de Jerusalén. Con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavado. Aquí quiero explicar algo. Ahora, se supone que Ezequías ya había comprado la paz, pero el rey de Asiria se quedó con lo que le mandó Ezequías y de todas maneras le mandó la guerra. O sea que no cumplió el trato que habían hecho de que con ese dinero los iban a dejar en paz. Les digo que la guerra siempre ha sido absurda y siempre ha sido muy triste. Ha habido mucha gente que sufre, madres sin hijos, hijos sin madres. La guerra siempre ha sido lo más absurdo. Gracias a Dios nunca nos ha tocado y esperemos que jamás nos toque pasar por algo así. Quienes han pasado por esa experiencia, es algo que les marca la vida. Y es tan absurdo que voy a comentar, hay muchas cosas absurdas, voy a comentar dos casos nada más. Primero, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Francia, los franceses organizaron la resistencia porque no pudieron hacer frente en contra de los alemanes, pero los franceses le tenían un rencor a los alemanes porque los habían invadido, no los podían ver, se sentían ofendidos, traicionados, eran sus vecinos y en vez de portarse bien con ellos, los habían invadido. Cuando ganó la alianza de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y otros países, le ganó a los alemanes, siempre ese rencor se mantenía en contra de los franceses, en contra de los alemanes. Pero al pasar los años, las cosas cambian y vemos lo absurdo de una guerra, ¿verdad? por el egoísmo de unas personas que mandan a otros a matarse, sabiendo que el futuro da muchas vueltas. Hoy en día, Alemania y Francia son muy amigos, ¿verdad? Son los pilares de la Unión Europea, se llevan de acuerdo, ¿verdad? Se quieren mucho los franceses con los alemanes. Ese odio que había por la guerra quedó atrás. Otro caso interesante, vi un documental de un soldado que fue a pelear a Vietnam
de Estados Unidos. Y cuando la guerra de Vietnam terminó y él regresó, como muchos otros veteranos de la guerra a Estados Unidos, ellos pensaban que en Estados Unidos los iban a recibir como héroes de la guerra, pero hubo un movimiento en Estados Unidos en contra de esa guerra, y la mayoría de la gente veía mal a los que fueron a pelear a la guerra, y en vez de venir como héroes, les decían de cosas, los humillaban, los trataban mal. Así que muchos veteranos de la guerra de Vietnam quedaron muy dolidos en su corazón, supuestamente fueron a servir a su país, a su patria, y en vez de recibirlos bien, los recibieron mal. Y eso quedó en el corazón de este hombre, que ya no se hallaba viviendo en Estados Unidos, y pasados los años regresó a Vietnam a vivir. Se casó con una mujer de Vietnam, hizo su familia en Vietnam, y pasados los años, una cosa muy interesante ocurrió. Tanto los veteranos de la guerra de Estados Unidos como los veteranos de la guerra vietnamitas, a nadie le fue bien, todos perdieron, nadie ganó en esa guerra absurda, donde se mataban unos a otros, hicieron cosas horribles tanto de un lado como del otro. Y entonces había muchos veteranos vietnamitas que perdieron piernas, perdieron brazos, se quedaron ciegos por los horrores de la guerra. Y este hombre de Estados Unidos, junto con veteranos de la guerra en Vietnam, empezaron a fundar una fundación, hicieron una fundación para ayudar a los niños que nacieron con problemas para que Estados Unidos pudiera cortar la cadena de suministro de los vietnamitas del norte. Querían matar la selva y esparcieron un químico que se llama el agente naranja, que lo esparcieron en la selva y la selva se secaba, y entonces no tenían cómo camuflarse los vietnamitas del norte. Pero ese agente naranja es tóxico, muy tóxico, y donde cayó en la tierra, esas toxinas quedaron y enfermaron a mucha gente, y generaciones futuras siguen recibiendo los efectos de esa toxina. Así que nacieron niños con problemas de salud, con problemas de visión, con problemas de audición, con muchos problemas. Entonces, este hombre, ex soldado de Estados Unidos y ex soldados de Vietnam, juntan dinero para ayudar a esos niños. Esos hombres que si en la guerra se hubieran encontrado, ¿se hubieran qué? Se hubieran matado. Entonces la guerra siempre ha sido absurda, ¿no? Pero es muestra del egoísmo y de la soberbia humana de querer imponer la voluntad de unos en contra de otros. Entonces llegaron estos enviados por el rey de Asiria. Dice en el 18, llamaron luego al rey y salió a ellos funcionarios también del rey Ezequías, Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaph, canciller. Y les dijo el Rabsaces, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Bueno, empezaron a tratar de infundirle miedo, ¿no? Le dijeron, mira, no confíes en Egipto, porque Egipto en ese tiempo estaba un poco debilitado militarmente, pero fueron más allá y empezaron a decirle, ¿por qué confías en tu Dios? Tu Dios no te va a librar. Todo lo que hemos conquistado, todos los pueblos que hemos destruido, sus dioses no pudieron hacer nada en contra de ¿quiénes? De nosotros. Así que no confíes en tu Dios, porque tu Dios no te va a ayudar. Y aquí les hace ese desafío, que le dice, mire, el rey de Asiria quiere hacer un trato con ustedes. El rey de Asiria les va a dar 1000 caballos si ustedes tienen 1000 jinetes para montarlos, porque no tenían suficientes hombres para 2000 caballos, dice.
Entonces era como una humillación de decirles, ustedes no van a poder en contra de nosotros porque no tienen la fuerza necesaria. Y estaban platicando la comisión de los judíos con la comisión de los asirios, y dice que toda la gente escuchaba en las murallas, y la comisión de los judíos les dijo, mira, haznos un favor, háblanos en arameo, que era el lenguaje asirio. No nos hables en el lenguaje que entienden los judíos, dice, porque nosotros entendemos el arameo, pero ellos les dicen, no les vine a hablar a ustedes. En el 27, pongamos atención. Y el Rabsaces les dijo, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno del agua de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová os librará. Esto denota primero que estos hombres tenían cierto conocimiento de lo que pensaba Ezequías, porque su confianza estaba ¿en quién? En Dios. Pero estos hombres también tenían una soberbia de que aparentemente todo les había salido bien. ¿Cuáles eran los planes que tenía el rey de Asiria en contra de Jerusalén y de los moradores de Judá? Eran planes malos, les iba a quitar su tierra y también los iba a desterrar como desterró a los moradores del reino del norte. Eso eran los planes que ellos tenían. Y a veces en contra de nosotros vienen la tribulación, la angustia, las situaciones, y hay gente que habla de esa manera. Dice, no confíes en quién, en Dios. ¿De qué te sirve confiar en Dios? Y quieren que nosotros dudemos, y quieren que nosotros nos retraigamos, y quieren que nosotros dejemos de confiar en Dios. Y ellos exponen sus razones como estos hombres. Dijeron, ¿qué Dios de los demás pueblos pudo ayudarnos? Pero lo que ellos no sabían, y Ezequías sí lo sabía, es que Jehová es Dios, y los otros dioses no eran dioses. Capítulo 19, verso 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en donde. En la casa de Jehová. Una persona que tiene temor de Dios, cuando sabe, escucha de algo que viene en contra de su vida,